Hola, ya empiezan a unirse los primeros. Vamos a dar un par de minutos para que vaya entrando más gente y empezamos a comentar a ver qué os parece el tema de las sujeciones físicas. Bueno, el debate de hoy se trata de sujeciones físicas cero, sí o no. Entonces, bueno, mientras yo voy comentando, me gustaría que fuerais escribiendo, que yo os leo lo que pensáis. Si estáis de acuerdo con lo que digo, con lo que no, tenéis otra forma de pensar, ¿de acuerdo? Tengo que decir que mi postura ante esto, ante este tema, es sujeciones cero, sí, ¿de acuerdo? Yo tuve experiencia en reducción de sujeciones, bueno, perdón, en eliminación con CEOMA, con el programa de Satar al anciano y al enfermo de Alzheimer, con Antonio Burgueño, y para mí la experiencia fue muy positiva. Es cierto que, bueno, nosotros teníamos un tiempo, desde que empezamos hasta que finalizamos, teníamos un tiempo concreto para comenzar a reducir y eliminar hasta cero, que fue un poco estresante, es cierto, pero fue muy beneficioso para todos. Al final, tener una meta y tener un objetivo de llegar hasta cero hace que la tolerancia que se tenga al uso de sujeciones sea mínima. Por eso yo siempre recomiendo intentar reducir hasta cero, ¿de acuerdo? Mi experiencia como docente en la reducción de sujeciones físicas me dice que las organizaciones que más tolerancia tienen al uso de sujeciones, al final ese porcentaje de margen que toleran, puede haber ocasiones o puede haber momentos en los que ese porcentaje sea muy laxo. ¿Sabes? Que se tenga como más tolerancia. Puede ser que en alguna ocasión tengamos a dos personas con una sujeción, pero si no sabemos abordar esas situaciones y no somos tajantes, puede ser que que podamos tener a 23, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo siempre recomiendo ser lo más tajante en cuanto al uso de sujeciones se refiere, ¿de acuerdo? Si hay alguien de los que se están conectando que tenga experiencia en la reducción de sujeciones o que las use o que esté a favor del uso racional, porque frente a mi postura están las personas que piensan que el uso de sujeciones debe ser racional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que me gustaría que aportarais vuestras opiniones para hacer más enriquecedor este debate. Si os parece, vamos a contextualizar un poco por qué comenzamos a hablar de reducir y de eliminar sujeciones. Bueno, CEOMA aporta unos datos que los podéis encontrar en la web, que dice que España está a la cabeza en cuanto al uso de sujeciones se refiere. Dice que, bueno, que tenemos alrededor de un 39,6, 39,8 de uso de sujeciones frente a países como Estados Unidos, Dinamarca, que usan muy pocos, ¿de acuerdo? Italia sí que es cierto que se parece mucho al uso que hacemos nosotros, pero incluso tiene bastante menos que el porcentaje que tenemos nosotros actualmente. ¿Qué pasa con el uso de sujeciones? Que al final se ha como cronificado, ¿de acuerdo? Hay personas que están en residencias, que ingresan sin sujeción, evidentemente, pero que tienen una caída y se administra una sujeción física como medida terapéutica para evitar esa caída. Y al final esa sujeción se cronifica. Y nos encontramos a personas en residencias con 7 y 8 años de uso de esa sujeción. Y eso es un problema. No podemos tolerar eso. En el caso de que tengáis cierto margen de tolerancia al uso de estas sujeciones, os recomiendo que sean revisables cada 15 días, siempre intentando poner medidas alternativas para intentar reducirlas, porque no se puede cronificar el uso de sujeciones en residencias, ¿de acuerdo? El estado de las personas va cambiando, con lo cual no siempre una medida va a ser la misma durante 8 años. He de decir que desde mi punto de vista, lo terapéutico no es sujetar a nadie, es quitárselo, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, mirad, os voy a decir tal cual yo digo esta frase siempre. Lo terapéutico no es atar, es desatar, ¿vale? A ver, ya empiezan los primeros comentarios. Paula, yo soy partidaria de sujeciones cero, pero por ejemplo, había una residente que no se paraba de rascar la nariz hasta hacerse herida. En ese caso se necesita una sujeción. Bueno, Paula, yo viví esa situación porque trabajábamos juntas y es cierto que dimos con la
con la medida para que esa señora no accediera a la herida, ¿de acuerdo? No restringimos la libertad de movimiento de miembros superiores de la señora, pero sí que es cierto que cubrimos esa herida y se la dejó de manipular. Y de hecho, el cambio de apósitos, no como doble piel o algo así se llamaba, era muy muy regular porque ella tendía a retirarlo. Pero es cierto que fue una situación muy muy complicada. Paula insinúa, dice, apósito a la nariz y fuera sujeción. Sí, es cierto, usamos una doble piel. Lo que pasa es que la señora constantemente se lo retiraba, pero bueno, tuvimos que hacer un seguimiento muy muy constante en el episodio agudo de esa herida en el que se puso una doble piel y conseguimos que bueno, no se la retirara y al final no se la sujetara. Sandra, ahora que tenemos COVID y que el SAT se está viendo afectado, pero también con oportunidad, ¿qué podemos hacer para erradicar las sujeciones? ¿Crees que hay más ahora con el COVID? Sí, yo estoy segura de que sí. Creo que los centros que no usan sujeciones no las van a usar físicamente como se van a poner, porque de hecho creo que no tienen, pero sí que es cierto que se va a atender hacia esa sujeción invisible, hacia esa sujeción de te dejo sentado en una mesa contra una pared con una mesa delante para que no te levantes porque ahora mismo hay muchísima gente de baja, faltan muchísimos auxiliares en las residencias y la gente está al 100% dándolo todo. Pero bueno, sí que es verdad que creo que esta es una situación muy muy puntual en el que esto no va a continuar así. Pero sí que es cierto que creo que actualmente no se va a poner un cinturón físicamente, pero sí se va a tender a evitar que se levanten. Bueno, seguimos contextualizando un poco esto de las sujeciones. ¿Qué pasa? Que empieza a surgir en España, afortunadamente, el modelo de atención central de la persona, ¿no? Y bueno, como todos lo sabemos, prima ese derecho de autonomía. Cuando hablamos de autonomía y de atención central de la persona, evidentemente hay que hacer referencia a la definición que hace de autonomía la ley de dependencia, pero ¿qué dice el modelo? Oye, que cuando la persona no tiene esa capacidad de desempeñarse por sí mismo, la autonomía pasa a ser un derecho. Y entonces, como es un derecho, todas las personas tienen derecho a elegir cómo vivir e incluso, oye, cómo morir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? A la gente que tenemos sujeta o atada, ¿le hemos pedido permiso? Eso es lo que yo siempre intento reflexionar. ¿Querría estar sujeta en los últimos años de su vida? ¿Querría permanecer siempre en la misma postura en la cama? ¿Querría permanecer con una sonda nasogástrica y con muñequeras? Tenemos que preguntarles, ¿de acuerdo? Y si no existe por escrito, yo quiero una alimentación por vía nasogástrica o quiero muñequeras, no se las tenemos que administrar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues surge el modelo de atención central de la persona, empezamos a hablar de derecho a autonomía y empezamos a decir, estamos haciendo algo que podemos hacer de otra forma y podemos mejorarlo. Entonces empiezan Fundación Cuidados Dignos, CEOMA, a acreditar centros como libres de sujeciones. He de decir que CEOMA es la única organización actualmente en España que aboga por las sujeciones cero. El resto de organizaciones que acreditan centros para quitarlas toleran cierto margen de tolerancia. Yo cuando voy a una organización a dar formación, yo siempre recomiendo llegar hasta cero, pero yo no soy ninguna entidad para poder acreditar, ¿de acuerdo? De hecho, cada vez creo menos en las acreditaciones para cuidar sin sujeciones. Desde mi punto de vista, el cuidado sin sujeciones debe ser una cultura que se establezca y se implante en el centro, no un cartel en una puerta de una organización, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para cuidar sin sujeciones? Primero, cultura, ¿de acuerdo? Creer que se puede y querer hacerlo. CEOMA dice que el patrón de uso en residencias es el uso por conveniencia, es decir, yo te sujeto porque mi forma de trabajar está organizada para trabajar con sujeciones, no sin sujeciones. Entonces, claro, no sé trabajar de otra forma y entonces te tengo que sujetar. Bueno, tenemos una persona, Magda, que quiere conectar. Vamos a ver.
Entonces, bueno, entonces el patrón de uso, hola Marta, Hola. es la primera Bueno, vez que hablamos. me voy, te estoy viendo, pero me voy porque me he liado. Vale, de acuerdo, adiós. Oh, adiós. Bueno, a ver, hola a Upala, la Nadrae. Bueno, pues continuamos. Ya no me acuerdo por dónde estaba. Bueno, que hay dos tipos, sí, que en lo de las acreditaciones. Es importante que haya una cultura en la que se base en el trabajo sin sujeciones, ¿de acuerdo? Y en el que, sobre todo, eh, pues eso, esa cultura organizacional esté orientada a fomentar ese derecho a autonomía, a incluso considerar las caídas como parte del día a día, ¿de acuerdo? Evidentemente, no hay que eh, ir a asumir una caída sin más. Hay que intentar reducirlas, hay que reorganizar el ambiente, hay que analizar cada caída, por qué se cae la persona, por qué, qué quiere hacer, qué quería hacer, qué motivo tenía la conducta que estaba desempeñando que ha desencadenado una caída, ¿de acuerdo? No es aceptar las caídas como tal, ¿de acuerdo? A ver, Getrick Pijamas dice, ¿cuáles son los motivos por los que se sujeta? Bueno, los tengo por aquí escritos, que pues mira, el 75% de las sujeciones se usan para evitar caídas, ¿de acuerdo? Se usa porque las personas se levantan y tienen riesgo de caída, tienen situaciones de fragilidad y entonces para evitar caídas se coloca. Además, espera, tengo por aquí escritos para contestaros. El 15% de sujeciones actuales se usa para evitar el vagabundeo. O sea, imaginad, personas que mantienen, que su única interacción con el entorno es la deambulación errática, se la prohibimos para evitar que se caigan, ¿no? Para evitar ese vagabundeo. Entonces le ponemos una sujeción y también lo evitamos. El otro 15% se usa porque la familia las pide. A las familias les hemos inculcado esa cultura esa cultura de protección, de paternalismo, de si a tu madre o a tu padre no le sujetamos, se cae, entonces ellos las piden, ¿de acuerdo? Entonces por eso también se sujeta. Y el 1% de sujeciones se usa para garantizar los cuidados médicos secundarios. Por ejemplo, uso de sondas nasogástricas va acompañado en muchas ocasiones de muñequeras porque las personas tienden a arrancársela, ¿de acuerdo? Y entonces surgen muchos mitos después de esto, ¿no? De, bueno, si las personas se caen, les pongo sujeciones. Entonces, bueno, empiezan a generarse mitos para respecto a las caídas, ¿de acuerdo? Que suelen, bueno, y calar hondo en todos los profesionales y al final consideramos que una sujeción es una medida terapéutica cuando vuelvo a decir que es lo terapéutico de retirarla. Dice Geriatric Pijamas, oh vaya, sobre todo caídas, efectivamente, caídas. Programa AMA dice, desde mi experiencia en residencias prevalece más pensando en el cuidador que en la persona, efectivamente. Sí, al principio o hace poco lo he comentado. Al final, el patrón de uso es el por conveniencia. Yo tengo una cultura de organización muy centrada en la propia organización. Yo solo sé trabajar con sujeciones y como no sé organizarme de otra forma, tengo que sujetar a la gente porque no doy abasto ni llego. En turno de noche, ideas es hacer rondas y no siempre se realizan y optan por uso de sujeción. Bueno, por la noche, efectivamente, hay que tener en cuenta que el personal es bastante menos y que al final los profesionales que hay por la noche están muy solos, ¿de acuerdo? Y entonces sí que es verdad que en este personal la cultura de cuidar sin sujeciones cala menos, pero cala menos porque ellos se ven muy solos en esas habitaciones por la noche. Entonces es cierto que hay que aumentar las rondas, pero también hay que poner al servicio de los profesionales productos de apoyo y de tecnología para evitar y anticiparse a las caídas y que las caídas, si se producen, que tengan las mínimas consecuencias negativas posibles. Dicen, ¿cómo empezar un plan de no uso de sujeción en residencia? Bueno, lo primero
es garantizar que no estás sola, ¿de acuerdo? Que todo el equipo está contigo y que se va a aplicar esa cultura. Y luego analizar el número de caídas que tienes, dónde se producen más caídas, a qué hora se producen más caídas y el tipo de sujeciones que tienes, cuántas sujeciones tienes y por cuáles vas a empezar. Y luego también, por favor, muy importante, contarle todo esto a las familias. Es muy importante que las familias estén de vuestro lado, porque si no vais a tener un grave problema. Marina 12. Buenas tardes, soy estudiante de terapia ocupacional y realizo mi TFG sobre eliminar sujeciones. Es una guía práctica para terapeutas. Sinceramente me parece interesante el vídeo. Me gustaría añadir mucha información. ¿Podría citarte? Sí, tenemos muchos artículos escritos, mi compañero Víctor y yo. De todas formas, mándame un email y si quieres estamos en contacto y te echamos una mano. Mi email es la letra C, martinez@aidependencia.es y charlamos, que seguramente podamos pasarte muchísima información. Magda, psicoterapeuta. En esta cultura tiene que haber un compromiso firme de dirección y gerencia, efectivamente. Por eso la compañera le decía que si quiere implantar una cultura de no sujeciones en su centro, tiene que garantizar que no está sola. Si no es una lucha y es una locura. Al final hay situaciones, y vamos a ser realistas, hay situaciones muy duras. Hay complicaciones en las que una persona se cae, no consigues anticiparte y dices, madre mía, ¿ahora qué? Pero igual que con una sujeción, porque no se nos puede olvidar que las personas también se caen con sujeciones, ¿de acuerdo? Las personas con sujeciones, e incluso la caída con la sujeción es peor que sin la sujeción. No es lo mismo que yo esté sujeta a una silla y me caiga yo sola, perdón, que esté sujeta a la silla y me caiga y la silla encima de mí, a que me caiga yo sola. Marina dice, ¿puedes repetir el correo? Claro, cmartinez@aidependencia.es. Y si no me escribes por aquí y yo te contesto, no hay ningún problema. Es súper importante, ¿de acuerdo? Y una vez que tengáis todo el centro analizado, es muy importante también, por favor, las zonas de mayor riesgo. ¿Qué elementos tecnológicos se podrían usar en residencias? Bueno, desde dispositivos de monitorización, de anticipación de caídas, de detecciones de movimiento, de muchísimos, es que hay muchísimos, sensores de presión, hay muchísimos. En Irlanda no atamos a nadie, ponemos colchonetas grandes a ambos lados. Muy bien, María José 03. Los españoles tenemos mucho que aprender. Vivimos en una cultura muy, muy, muy paternalista, ¿de acuerdo? Entonces solo queremos proteger y no lo hacemos por mal. Lo que pasa es que fruto de esa protección surgen las sujeciones. Como yo no quiero que a mi padre y a mi madre le pase nada, le sujeto. ¿Pero a qué precio? ¿Os imagináis estar el resto de vuestra vida en una residencia, por ejemplo, sujetos a un sitio del que ni siquiera habéis pedido ir y encima os coartan vuestra libertad? Porque al final estar sujetando a alguien en contra de su voluntad es privarle de una libertad. Dice Magda, hago formaciones para auxiliares, pocos técnicos y direcciones sancionando caídas, imagino que dice, sí. Sí, a ver, yo por ejemplo también doy estas formaciones y lo que siempre hacemos es una sensibilización desde la gerencia, dirección, coordinación del centro, mandos intermedios, auxiliares y luego incluso equipos de limpieza y todo el personal que haga falta. Esto de la cultura de no sujeciones tiene que ser una cultura general, ¿de acuerdo? En el que todo el mundo tiene que saber que atar no es una medida terapéutica. Mi principal consejo que le hago a los centros es, si no tuvieseis esos cinturones que estáis usando a día de hoy, ¿qué haríais? Pues vamos a hacerlo. Es así de simple. Así de simple. Evidentemente hay que ser realista y no solo con una cultura de organizacional se puede reducir sujeciones. Evidentemente hace falta una inversión, pero no una inversión en recursos humanos, sino una inversión en productos de apoyo, en productos tecnológicos y una inversión en formación y en formación de calidad y que te garantice que en este proceso de reducir sujeciones vas a tener un acompañamiento de expertos que te digan qué es lo que tienes que hacer y por dónde puedes ir. Respecto al personal, es uno de los principales mitos que hay en cuanto al uso de sujeciones. Todo el mundo dice, en mi centro me parece muy bonito, pero en mi centro no se puede porque hace falta más personal. Verdaderamente no hace falta más personal. Desde mi experiencia, que llevo muchos años trabajando sin sujeciones y formando centros, os puedo decir
que no, que no hace falta más personas, hace falta crear una cultura de organización en la que nos distribuyamos de otra forma muy, muy diferente. Ahora las residencias están preparadas para trabajar con sujeciones, pero no para trabajar sin ellas. Hace falta saber cuánta gente hay en el centro, qué estamos haciendo cada uno y dónde se cae más la gente. Dice Natalia TM81. En 2011 tuve una formación en una residencia conocida y estamos en 2020 y aún siguen estas formaciones. De este tema digo. Con esto te digo que no se ha evolucionado nada. Ya, Natalia, ¿sabes qué pasa? Es lo que yo decía antes. Cuanto menos margen de tolerancia exista al uso de sujeciones, mucho más efectiva va a ser la erradicación, ¿de acuerdo? Terminar con ellas, reducirlas, eliminarlas. Mientras mantengamos cierto margen de tolerancia, vamos a ser muy laxos. Por eso yo siempre recomiendo ir a cero, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Probablemente hay centros que pertenecen a grandes cadenas de empresas que, bueno, sí que es verdad que tienden a reducir sujeciones, pero al no tener el apoyo de las personas de arriba, no pueden terminar con ellas. Pero bueno, lo importante es que está intentando hacerlo, que la formación es fundamental y ayuda a terminar con ellas. Pero es muy importante que esta cultura se implante. Dice Magda, estoy haciendo de abogada del diablo. Bien, me gusta. Con la situación actual que se están visibilizando los servicios mínimos, la noche visibiliza el poco compromiso con esta línea. Sí, pero no te entiendo qué quieres decir exactamente. Repítemelo, por favor. Mireia, si ya está costando el cambio hacia la ACP, también costará este cambio, poco a poco, paciencia y persistencia. Os voy a decir una cosa. Igual que yo abogo por la tolerancia cero al uso de sujeciones, tengo que decir una cosa. Y probablemente mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí para debatir. Para mí, desde mi punto de vista, no hay atención centrada en la persona mientras la gente siga atada a una silla, ¿de acuerdo? Las sujeciones son fruto de una cultura organizacional centrada en el servicio, en el cuidado centrado en el servicio, no en las personas. Entonces no nos engañemos, ¿vale? ¿De qué me sirve a mí hacer una historia de vida estupenda, muy completa? ¿De qué me sirve que hayan actividades significativas si al final las personas están atadas a una silla? Si no se pueden mover, no tienen esa libertad de querer moverse. Jessie, si nuestro centro es libre de sujeciones, pero ingresa un usuario y el médico le pauta sujeción, ¿cómo debemos actuar? Mira, Jessie, ¿sabes qué pasa? Que imagino que ese médico será una nueva incorporación, porque si tiene integrada esa cultura de centro de libre sujeciones, no debería de pautarla. Cuando hablamos de una cultura y de un centro libre de sujeciones, es que la sujeción no existe y como no existe no la podemos poner. Ahora, sí que es cierto que hay muchas organizaciones que lo que hacen es, cuando ingresa alguien nuevo y no lo conozco, le pongo una sujeción y se la voy retirando de forma progresiva en los siguientes 3 días al ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso se puede medio tolerar. Yo no lo hacía así, desde luego yo le quitaba la sujeción y listo, o no se la ponía. Porque os digo, cuando a una persona la tenemos sujeta, no la estamos conociendo, verdaderamente la conocemos sin sujeción, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso en este caso, Jessie, habrá que hablar con la gerencia del centro y decirle, oye, que es que está pautando una medida terapéutica que para nosotros no es terapéutica. Willy Bichon, cuando el uso de sujeciones es, por ejemplo, por un pobre control de tronco, ¿qué habría que hacer? A ver, es que no hemos avanzado en lo que yo os quería contar. Desde mi punto de vista, el documento de consenso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología es oro puro, ¿de acuerdo? Entonces, ofrece varias clasificaciones de las sujeciones físicas, pero a mí para reducir me gustan 2. Está la restrictiva y la no restrictiva. En este caso que tú aseguras, Willy, las sujeciones que se usan para controlar y evitar la flexión o lateralización de tronco se consideraría sujeción no restrictiva. Y afortunadamente en las ortopedias hay muchísimos productos de apoyo para garantizar la postura erguida en sedestación de las personas que se lateralizan, ¿de acuerdo? Natalia, creo que la solución sería que aumentase el número de auxiliares por ratio de residentes. No, Natalia, de verdad, mira, yo trabajo en la Comunidad de Madrid,
hemos formado en Valencia, hemos formado en Extremadura, hemos formado en Castilla y León, en Barcelona, en Andalucía, en Zaragoza, en muchísimos sitios. No hace falta más personal. El ratio al final es el que es en la mayoría de las administraciones. Para mí es poco, ¿eh? Yo también lo aumentaría, pero no hace falta más personal. Hace falta que la organización sea flexible y que permita reorganizarnos, que no tengamos miedo a que nos digan, oye, podéis trabajar de otra forma. Pero ¿qué pasa? Que queremos quitar sujeciones, pero es que no estamos dispuestos a trabajar de otra forma. Las auxiliares deben de tener otro tipo de funciones o otro tipo de funciones si la cultura es muy laxa o las mismas funciones pero distribuidas a otras horas. Dice Mireia, nosotros tenemos la suerte de trabajar la ACP y ser centro libre de sujeciones. Hay esperanza. Enhorabuena, Mireia. De 10. Magda, recomiendo la lectura de Cuidar de Ana Urrutia para comprender. El libro de Ana Urrutia es genial, estupendo. Voy a ver si le tengo aquí. Os lo recomiendo, es muy, muy bueno, cuenta casos muy reales. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Ana Urrutia, es una mujer encantadora, si le escribís seguramente os contestará al tiempo, eso sí, porque es una mujer muy ocupada, pero bueno, yo tuve la oportunidad de coincidir con ella en el aeropuerto y estuvimos intercambiando impresiones. Ella me criticaba mucho esa tolerancia cero al uso de sujeciones porque su acreditación, primero ella creo que acredita con la norma Liberager y luego cuando ya se ha reducido sujeciones, Liberaker. Entonces, bueno, sí que permite cierto margen de tolerancia al uso de sujeciones y ella me criticaba mucho que yo no. Pero bueno, es una mujer encantadora, creo que es esta. A ver, está aquí, sí. Es esta. Es una mujer de la que hay que absorber y ser una esponja porque de 10. A ver, Magda, ¿qué decías por la noche? Que es que cuando hay menos personal por la noche. Es cierto, ¿de acuerdo? Por la noche incluso a las auxiliares hay que acompañarlas muchísimo por la noche, ¿de acuerdo? Y hay que saber muy bien y que ellas sepan que la información fluctúa, ¿de acuerdo? Que se retira una sujeción nocturna, pero se retira en una reunión con un equipo de expertos. Pero es que los expertos están por la noche, que son quien cuidan por la noche, ¿de acuerdo? Entonces hay que ofrecerles muchísima, muchísima información. Y ellas también que no tienen información. Y oye, hasta ahora cuidar con sujeciones era normal, ¿no? Y ahora cuidar sin sujeciones ya empieza a ser lo recomendable, ¿no? Y bueno, es lo recomendable. ¿Por qué no podemos ir por la noche algún día a la residencia, echar un ojo y una mano y comprender y ayudar a las auxiliares a ver en qué situación se encuentran? Yo siempre lo recomiendo. A ver, ¿podrías contar alguna experiencia real en residencia de cómo se fue la sensibilización al equipo de trabajo para no usar sujeciones? Sí. A ver, de sensibilización yo lo que hago es atar a la gente, ¿de acuerdo? Les digo, bajadme sujeciones y atadles. Y les ato y les voy mostrando, a lo mejor es un poco radical, fotos muy, muy duras de caídas producidas por sujeciones. Y empezamos a hablar todos de los aspectos negativos. Cuando una persona vivencia lo que es estar atado, es cuando de verdad se da cuenta que no quiere cuidar con sujeciones. ¿De acuerdo? Y hay que tocar un poco la fibrilla también en el discurso. Y luego esta medida también la he usado con familiares, ¿de acuerdo? Pero son familiares que, bueno, su negativa era tremenda, no vamos a quitar la sujeción y ya cuando vivieron la sujeción que tenía su padre o su madre, durante 4 horas estuvieron atados, después ya dijeron, venga, va, la quitamos. Magda, lo tengo pendiente. Profesionales más formados, efectivamente. Al final, mira, yo soy terapeuta ocupacional y terminé la carrera en el 2008, yo creo que fue. 2005-2008 fui. A mí me enseñaron cómo poner sujeciones en mi carrera, en la universidad. Me enseñaron a poner sujeciones. Realmente estamos preparados para trabajar con sujeciones. Es ahora cuando tenemos que formarnos en trabajar sin ellas, efectivamente. Lo que hay que enseñar a los profesionales de atención directa, a trabajadores sociales, terapeutas, fisios, psicólogos, a todo el mundo, qué es una base antideslizante, para qué se usa, pero no cómo poner una sujeción pélvica.
pero claro, eso ya se irá haciendo. Sí que es verdad, nosotros vamos a muchas universidades, damos charlas, intentamos sensibilizar a los alumnos, pero bueno, ahí vamos, pico y pala. Dice Isa, yo lo tengo, el libro. Es que el libro es genial. Y es genial, efectivamente. Mireia, justo esta semana venía a Barcelona. Qué pena que se haya cancelado. Imagino que te refieres a Ana Urrutia, sí, es muy... Es una señora increíble. Kukyalu. Entonces, ¿se utiliza la contención farmacológica? No. Vamos a ver, quitar sujeciones físicas no conlleva usar sujeciones farmacológicas. De hecho, lo recomendable es quitar sujeciones físicas e ir reduciendo las químicas. ¿De acuerdo? Porque al final, si nosotros vamos a quitar un cinturón, pero vamos a administrar quetiapina por un tubo o haloperidol o prometax a una persona para que no se levante, vamos a disminuir su estado de alerta y se va a producir una caída igual. Es que es lo mismo. Así que hay que intentar ir reduciéndolas. Y en el momento en el que se comienzan a reducir sujeciones físicas y químicas, en ese momento es cuando la persona empieza a ser ella. ¿De acuerdo? Y de verdad es cuando la conocemos. Paula dice, las que realmente me preocupan son las sujeciones químicas, a mí también, a mí también. CEOMA tiene una acreditación que se llama Centros Amigables de Personas con Demencia, en lo que se induce es a esas pautas de medicación que hay, que es si precisa o medicación de rescate, eso se elimina. Se influye y se enfatiza en las terapias no farmacológicas, se ponen en valor las terapias no farmacológicas reales, buenas y efectivas, y se disminuyen ese tipo de pautas de medicina, médicas, de no precisa o incluso de rescate. Esa medicación no rescata, ¿de acuerdo? Esa medicación no rescata. Mi compañero Víctor hace una explicación muy buena y a ver si la puedo hacer yo igual. Imaginad que una persona mayor, bueno, se cae, ¿no? Entonces, bueno, le ponemos, tropieza una noche y se cae. Le ponemos una sujeción, o bueno, por la mañana se levanta y se cae y le ponemos una sujeción. ¿Qué pasa? Eso la agita. Entonces, yo me quiero levantar constantemente y eso me incomoda porque estoy atada. ¿Qué hacen? Me dan unas gotitas de haloperidol para que me relaje, para que no esté tan ansiosa. Entonces, ¿qué pasa? Eso me adormece. Cuando las auxiliares me llevan andando al baño, ¿qué pasa? Que claudico, me dejo caer. Y entonces las auxiliares dicen, es que no colabora, se deja caer. Entonces, bueno, ya la sujeción va a ser para siempre. Y nosotros hemos metido a la persona en un círculo vicioso negativo del que no va a salir nunca. Y la hemos metido porque no sabemos anticiparnos a caídas o manejar caídas o prevenir caídas, ni alteraciones de conducta. Es fundamental. Para reducir sujeciones físicas y químicas hay que formar muy, muy, muy bien a los profesionales en manejo de alteraciones de conducta en personas con demencia. Dice Migi Lon. Recién entré. ¿De qué libro hablan? Del libro Cuidar, de Ana Urrutia. Cuenta sus experiencias, sus casos y es muy, muy interesante y muy bonito. Dice María José 03, sujeción química, ¿qué es eso? Pues las gotitas de haloperidol, de quetiapina, todo eso que modifica la conducta de la persona con demencia. Marina, yo actualmente estoy estudiando, pero nunca me han enseñado nada de sujeción, ni de poner ni de quitar. Es ahora, cuando haciendo el TFG lo comprendo y veo que es algo terrible. Sí, Marina. Es increíble que estemos aún hablando de cómo quitarlas. ¿Eso se afronta a través de terapia? ¿Qué recursos se utilizan? A ver, Kukyalu, no sé a qué te refieres exactamente, a las terapias no farmacológicas, pues poniendo en prácticas terapias no farmacológicas coherentes al modelo de atención centrada en la persona y centrándose en las personas, dándole a cada persona lo que necesita y considerando una alteración de conducta lo que realmente lo es. Porque si una persona se levanta a las 4 de la mañana a deambular, eso no es una alteración de conducta, es que se ha acostado a las 8 de la tarde y a las 4 de la mañana ya ha terminado de dormir. Su periodo del sueño ya ha terminado. Y hay que normalizar ciertas conductas cuando trabajamos sin sujeciones. Dice Isa, del libro de Ana Urrutia, sí, llamado Cuidar.
Yo no tengo, dice Paula, insinúa, yo no tengo físicas, pero sí químicas, ya. Es muy importante que los médicos se conciencien de esto, muy, muy importante, porque si no, nunca vamos a manejar las alteraciones de conducta reales, nunca. Lo de sedarlos, efectivamente, sí, a eso nos referimos con sujeciones químicas. Jorge Valverde dice, en Argentina hacemos sujeciones mecánicas. Bueno, nosotros hablamos de sujeciones mecánicas o físicas y en centros residenciales, en personas mayores. Entonces, bueno, es verdad que aquí en España se empieza a cuestionar su uso, muy poca gente ya las defiende, porque verdaderamente es un trato que, bueno, que causa muchísimos efectos adversos en las personas que lo usan y ninguno positivo. No hay ninguna evidencia de que aporte nada positivo. Dice Paula, son las farmacológicas, sí, efectivamente. Y si el familiar se niega en rotundo, se le invita a irse del centro y si es plaza concertada, a ver, no vamos a echar a nadie de los centros porque las residencias son un recurso fundamental para las personas que lo necesitan, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a echar a nadie. Pero sí que es cierto que igual que hay que hacer un trabajo con los profesionales de atención directa, también hay que hacerlo con las familias. Tened en cuenta que a las familias les hemos dicho que para evitar caídas hay que sujetar. Y ahora nos tenemos que desdecir de todo lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es muy complicado, pero sí que es cierto que yo os invito a que seáis transparentes, abiertos y que sea la familia la que vea cómo está su padre o su madre sin sujeción. Una forma muy, muy buena de convencer a las familias es hacer con su padre o con su madre una retirada progresiva de la sujeción. Es decir, yo comienzo a retirar esa sujeción por horas. ¿De acuerdo? A lo mejor empiezo por la mañana 2 horas y llamo a la familia y digo, mira, hoy de 10 a 12 vamos a retirar la sujeción. Y va a estar, por ejemplo, en la sala de terapia ocupacional. Si te quieres pasar, adelante. Entonces, bueno, la familia puede pasar si quiere, ver cómo está su padre o su madre. Y vamos aumentando horas hasta que la retirada de esa sujeción sea completa. Y si no, oye, sujetar a la familia con la misma sujeción que tenga su padre o su madre y que lo viva. Pero bueno, hay familias muy complicadas, ¿eh? Muy, muy, muy complicadas, pero yo lo entiendo, porque al final les hemos dicho que la forma de cuidar es sujetando. Y claro, ya desdecirnos es muy complicado, pero es un trabajo muy, muy arduo. Jorge Valverde, solo en casos de urgencia o descompensaciones. Cuando hablas de casos de urgencia o descompensaciones, entiendo que hablas de personas en situación de salud mental. Porque personas con demencia, esas descompensaciones, si empezamos a trabajar sin sujeciones y bajo el modelo de atención centrada en la persona, probablemente sean reactivos a algo del ambiente que no hemos sido capaces de detectar o reactivos a nuestros cuidados, en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí vamos un paso, no nos centramos en la enfermedad, sino en las capacidades que posee la persona. Por eso consideramos que la alteración de conducta en muchas ocasiones es reactiva a estímulos del ambiente. Neurón, efectivamente. Magda, sí señora. Hola, Susi. Neurón, pero nadie forma en la residencia ni en ningún sitio a llevar a cabo las terapias no farmacológicas adaptadas a la ACP, no sin adaptar, vaya. Que sí, hombre, nosotros formamos, lo que pasa es que la gente solo nos quiere para quitar sujeciones, no para ofrecer las formaciones en cómo adaptar las terapias, pero sí, nosotros formamos en eso. Programa Ana, en Chile se usan, probablemente sí, se usan y aquí también, pero esto va a tender a la reducción, ¿de acuerdo? Esto, o sea, ya cuidar con sujeciones cada vez es, perdonadme, más obsoleto, más obsoleto. Hay que desaprender, efectivamente. Hemos aprendido a trabajar con sujeciones y hay que desaprender de cómo lo hacemos hasta ahora. Dice Magda, chao, adiós Magda. Gordanela dice, yo soy ITS y en mi centro han sido las propias familias las que me han pedido sujetar al residente, pero desde el centro nos hemos negado. Efectivamente, Gordanela, al final las familias creen que sujetar es el medio habitual y es lo normal. Deberían de escandalizarse realmente, porque a mí yo me caigo y nadie me ata a una silla para que no lo vuelva a hacer. Entonces, bueno, hay que desdecirnos, perdón, de todo lo que le hemos dicho hasta ahora. Ana García, 2710, quiere conectarse. A ver.
Hola. Bueno. Bueno, perdón, un segundo. Ah, ya. Jorge Valverde, somos dueños de geriátricos y a veces hay que hacerlo, porque es cierto que se acuestan a las 9, pero si tienen descompensaciones por Alzheimer, sí o sí. Uf, Jorge, no vamos a entrar, no vamos a... Es que yo, a ver, para empezar, yo ya ni la palabra geriátrico la uso, ¿de acuerdo? Entonces, descompensaciones por Alzheimer sí o sí, yo no puedo asegurar que las haya, ¿de acuerdo? Tampoco niego que no sean por la demencia, pero desde mi punto de vista la experiencia me dice que no sabemos manejar alteraciones de conducta y que nos justificamos en que son descompensaciones. No sé cómo actuáis vosotros, que imagino que será muy bien, pero aquí, por lo menos en España, la formación en manejo de alteraciones de conducta no existe. ¿De acuerdo? Los profesionales en muchas ocasiones, a mí me ha pasado, me he encontrado desprovista de estrategias para manejar ciertas alteraciones de conducta y es que hay que evitar que esas alteraciones de conducta se produzcan. Cuando una persona ya está ansiosa, agitada, esa alteración de conducta va a escalar y hay que evitar que escale. ¿De acuerdo? Y ahí entra en juego las terapias no farmacológicas, el ambiente, la psicología social del propio entorno. Entonces, bueno, nosotros antes de decir que es por la demencia y sujetar, intentamos que esa persona se relaje con algún tipo de terapia o con algo que sea de su interés, de su agrado y de su beneficio. Pero desde luego que el síndrome, dices que es a las 9, imagino que sea por el síndrome de la puesta de sol o de la caída de la noche, para nosotros no es justificación. Vamos, yo he trabajado 3 años en un centro libre de sujeciones y nunca me ha hecho falta, con 180 personas, y nunca me ha hecho falta sujetar a nadie a las 9 de la noche. Natalia, entiendo que las familias tienen que aceptar que uno se puede caer y si corre ese riesgo, seguir las pautas de fisioterapia como andador o lo que se considere en cada caso. Sí, tanto efectivamente, lo que pasa es que es muy complicado. A ver, evidentemente las caídas no se van a disminuir, ¿eh? De hecho, los centros que trabajan sin sujeciones tienen el mismo número de caídas de personas que usan sujeciones, ¿de acuerdo? Pero es cierto que lo que hay que hacer es que evitar que aumenten las caídas, pero que si se producen no tengan consecuencias negativas, que si una persona se cae, que no pase nada, que no tenga ni una fractura de cadera, ni de fémur, ni de húmero, aunque tengan fragilidad, ¿de acuerdo? Hay que intentar que esa consecuencia negativa no exista en la caída. Y bueno, seguir las pautas de fisioterapia o de terapia ocupacional o de psicología, porque en muchas ocasiones las caídas se producen como consecuencia de una alteración de conducta que no sabemos manejar. Entonces, eso es muy importante. Para trabajar sin sujeciones es fundamental el trabajo transdisciplinar, ¿de acuerdo? Fundamental. Ay, Jorge, soy doctor en salud mental. Nuestro modelo es centrarse en cuidar al adulto mayor y a los terceros. Genial, es que ese es el futuro. Inmaga 22. Hay que saber contextualizar las caídas. Efectivamente. A ver. Un segundo. A ver, me refiero. Mónica, ¿en qué cadenas de residencia formáis? En la que nos llaman. En la que nos llaman, damos la formación. En toda España, ahí a lo grande. Upalanadrae dice, ¿cómo podríamos generar medidas en el caso de un paciente gran caedor? Un caedor de repetición. Bueno, es fundamental saber cuántas veces se ha caído en el último mes, cómo es su patrón de caída, conocer cómo se cae, dónde se cae, a qué hora se cae y si hay algo en común en cada una de esas caídas, ¿de acuerdo? Hay que saber analizarlo. Y luego, si no sabemos anticiparnos, intentar que la consecuencia negativa de esa caída no exista y sobre todo que todo el mundo sepa que esa persona es una caedora de repetición y que puede ser que se caiga tanto el turno de noche, mañana y tarde, ¿de acuerdo? Para que tengan una especial atención en que esa persona puede ser que se caiga.
Por ejemplo, yo viví una situación así y al final, después de muchísimas caídas, nos dimos cuenta que esa persona se caía cuando tenía deposiciones líquidas, porque tenía muchísima inestabilidad. Quería ir al baño urgentemente y además tenía muchísima inestabilidad y se caía. Se habrá equivocado. ¿Quién? ¿Te escuchas bien? Ay, Jorge, pensamiento clásico, efectivamente, Neurón. Programa AMA, no sé a qué te refieres de si me escucho bien. ¿Qué otras lecturas interesantes similares a ese libro u otras podríais recomendar? Pues mira, yo un libro como ese no encuentro, no he vuelto a encontrar en ningún lado. No encuentro. Es cierto, yo escribo artículos por si a la gente le interesa, pero otro libro como ese no he encontrado. Dice Jorge, soy autor de una oficina médica y veo cientos de adultos mayores descompensados que hay que retocar el esquema farmacológico. Sería muy interesante debatir esto, Jorge, porque bueno, nosotros tenemos otra tendencia. Para nosotros la farmacología, a ver, es importante, evidentemente, pero creemos que hay que intentar reducir esas sujeciones químicas. María José, psicología social y tirar de ideas de su vida anterior para controlar alteraciones. Efectivamente, hablo en conductas agresivas, en alteraciones de conducta, ya no agresividad, sino en la apatía también es una alteración de conducta. Lo que pasa es que cuando hablamos de alteraciones de conducta siempre nos vamos a la agresividad. La apatía también es una alteración de conducta, así que también hay que intentar que la persona responda a estímulos que sean positivos y emocionantes para ella. Marina, actualmente, ¿quién acredita un centro libre de sujeciones? La Joint Commission International, CEOMA, a ver, pues los programas que acreditan. Yo, por ejemplo, yo puedo dar formaciones, pero yo no acredito, ¿de acuerdo? Yo te doy formación bonificada y listo. Pero sí que es cierto que hay gente que acredita, que es la Fundación Cuidados Dignos, Ana Urrutia, la autora del libro que os he enseñado, Antonio Burgueño, con el programa de Desatar al Anciano Enfermo de Alzheimer, Dignitas Vitae, también, y que yo sepa, ya no hay más. Que yo sepa, ¿eh? Dignitas Vitae, sí, yo creo que solo hay 3. Y bueno, ofrecen una acreditación que al final es reconocimiento para el centro. ¿Podéis repetir el nombre del libro? Ah, bueno, Cuidar de Ana Urrutia es este. Lo vuelvo a enseñar. Cuidar. Recomiendo el libro de Delon Pollard de Australia, Cuidadores. Bueno, apuntároslo, Cuidadores. Gracias. ¿Qué indicador de buenos cuidados en residencias podrías recomendar? El número de caídas. Sinceramente, el número de caídas. Si en un centro hay y sobre todo las consecuencias negativas. Las consecuencias negativas tienen que ser las menores posibles y el número de caídas. Si la gente se cae, es que la gente se mueve, ¿de acuerdo? Y que la gente se mueva es síntoma de libertad. Yo podría cambiar el nombre, yo ya podría cambiar a Antonio el nombre, de desatar al anciano, ya. Bueno, al final es un eufemismo que lo único que hace que quiere es causar impacto. Pero bueno, sí que es cierto que yo ahora ya he cambiado mi lenguaje y hablo de reducciones, hablo de sujeciones, de sujetar, pero antes hablaba de eliminar y de atar. Entonces tenía muchos problemas con la gente que me escuchaba. Bueno, pues hasta aquí este debate. Si queréis, podemos fijar otro. Hablaré con mi compañero y hablaremos de otros aspectos, puede ser, no sé, organizacionales o productos de apoyo para retirar sujeciones. O bueno, sí, podemos hablar de esto, sí. No entendí. ¿Podrías repetir el qué, Upalanadrai? ¿El qué? Ah, vale. Bueno, Inmaga, qué importante es conocer a la persona, historia de vida, efectivamente, para poder trabajar y quitar sujeciones. Un poco de imaginación e implicación. ¿Se puede hacer tantas terapias? Efectivamente. Pero es muy importante
a la persona la conocemos sin sujeción, no con ella, ¿de acuerdo? María, muy interesante, gracias. Paula, se me hizo corto y a mí también. La verdad es que me gusta a mí hacer estos, pero es que a las 8 hay que salir a aplaudir y yo esto lo llevo muy a rajatabla. Productos de apoyo, vale, genial. Productos de apoyo, sí. Soy Tasok y el ratito que están conmigo intento tener cero sujeciones. Genial. Neuron, muchas gracias por el gran trabajo que hacéis y por vuestros debates. Y a vosotros también, Neuron, que hacéis muy, muy buen curro. Gracias otra vez. Vale, pues he hecho un ojo a los debates que hay programados y fijo otro de productos de apoyo y de estrategias para evitar sujeciones, ¿de acuerdo? Muchas gracias, muy intenso y enriquecedor. Muy intenso, sí, sí. Bueno, muchas gracias y ya está. Ya hablaremos sobre estrategias, ¿vale? Genial. Un abrazo a todos y muchas gracias. Estamos en contacto.